Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Reumatología con Fundación FER, programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas que tiene como misión el apoyar a todos los pacientes con enfermedades reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva a través de educación, el apoyo y la investigación. Y en la mañana de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Ernesto Rodríguez. Él es reumatólogo puertorriqueño, pero reside y trabaja en Tampa, en Florida Medical Clinic. Y quizás ya lo conocen porque ha estado con nosotros en múltiples actividades ya en el pasado con la fundación, así que es un colaborador ya de FER. Gracias Ernesto por siempre enriquecer estar con nosotros acá y Sí, bueno, bienvenido. gracias, Oscar. Gracias por invitarme. Vamos hoy a hablar de un tema muy interesante porque es una condición, una enfermedad reumática que quizás no se discute mucho, la gente quizás no la conoce mucho, pero ocurre más de lo que la gente piensa y es un diagnóstico fácil, pero a veces un poquito difícil de diagnosticar. A veces se le escapa mucho al médico de diagnóstico, pero eso es bueno que la comunidad completa conozca los síntomas porque en realidad debería ser bastante fácil de identificar, aunque ya van a ver por qué quizás no lo es siempre, y es la polimialgia reumática. Correcto, háblanos un poquito sobre lo que es cómo se define la polimialgia reumática. Sí, correcto, Oscar. Es una condición que a veces puede ser difícil de diagnosticar. Esta es una condición inflamatoria que se estima que es la segunda más común en gente adulta después de artritis reumatoidea, particularmente después de los 50 años de edad. Causa inflamación de las estructuras periarticulares, por ejemplo, las bursas y los tendones alrededor de los músculos de las coyunturas. Y esto lleva a dolor, lleva también a un entumecimiento severo y usualmente afecta lo que se llama los shoulder hip girdles, los hombros y las caderas. Pacientes describen este dolor intenso, que lo sienten como si un truck le hubiese dado, empieza un día para otro. Un día están bien caminando y de repente al otro día no pueden moverse, no pueden vestirse. Se sienten como si le entraran todos los años del mundo encima. Por definición, usualmente pasa en pacientes sobre la edad de 50 años de edad y está asociado con unos marcadores de inflamación bastante elevados. Esa es la otra Tienes que hablar cosa. de la periodo la- clásica, sí. sí. Y los síntomas de PMR, como tú bien dices, se enfocan o se concentran muchas veces en las extremidades grandes y cerca de la extremidad, alrededor de los Ujú. hombros, alrededor de las caderas. Entonces que la gente a veces no se puede levantar de la cama en la mañana, Exactamente. tienen como debilidad, que es que es distinto a la artritis reumatoide, donde es más en la periferia, donde más las manos, más los pies. Un poquito distinto. En mi experiencia también lo que ocurre mucho y la razón por la cual a veces el paciente tarda en tener el diagnóstico es que empiezan a tener esta debilidad, esta rigidez y piensan que es muchas otras cosas. No Ujú, sospechan el diagnóstico. Piensan que tienen algo neurológico o piensan que, bueno, yo he tenido pacientes que a veces los traen los hijos pensando, mi papá está deprimido ujú, porque a pesar de que por definición es mayor de 50 años, la incidencia mayor la vemos entre los 70, por ahí 70, 80 años. Y entonces piensan que el paciente está deprimido, que la persona no se siente bien, que es algo emocional, y uno le hace un CR, un CRP, que son ujú. los marcadores de inflamación que tú mencionas, y están altísimos. Exactamente. Sí, yo tengo los mismos casos, pacientes presentan y piensan que es depresión, otros pacientes piensan que son medicamentos, ¿verdad? Piensan que lo empezaron una estatina para el colesterol y piensan que es síntomas de eso. Curiosamente, aunque el nombre es polimialgia, en verdad esto no es una condición que afecta a los músculos, como hablamos, es más las Mm, estructuras periarticulares. Así que estos pacientes, por definición, no tienen debilidad si tú haces el examen bien hecho. Lo que tienen es un dolor que parece ujú. causar debilidad en estos pacientes. Pero como tú dices, a veces puede ser un mimic de otras condiciones, por eso es que es importante evaluar a estos pacientes bien. El problema con la poliomielitis reumática es que existe en la intersección de la medicina interna y la reumatología. Y muchos Ya. de estos pacientes ven a su generalista, a su internista, antes de que lleguen a verte a ti o a mí. Pero es importante work up otras cosas como enfermedad de la tiroides y Ah, medicamentos, como habíamos hablado.
Sí, sí, pues la realidad es que muchas cosas se pueden presentar con rigidez y con debilidad y con ese Exactamente, dolorcito. Lo importante es, pero no, quizás no hay tantas cosas que se presenten con marcadores de inflamación tan elevados. Un C-rate tan alto, un CRP tan alto, porque ahí estamos hablando de C-rate que muchas veces están llegando a los 100. O sea, exactamente. no es un C-rate de 30 o 40, estamos hablando usualmente de un C-rate 60, 70, 80, 100, ciento y pico, yo lo he visto en ciento y pico. Sí, yo Y, también. Sí, un valor bastante elevado. y eso es lo que hace todo distinto. Em, la otra cosa que confunde mucho a la gente es polimialgia reumática y artritis reumatoide. ¿Cuál es, verdad? Si una cosa lleva a la otra, si son primos hermanos, cómo diferenciarlas, ¿verdad? Sí, ¿Cómo podemos hablar de eso un poco? eso es un buen punto. Sí, sí, definitivamente en el diferencial con una persona de los 70 años presenta con estos dolores, esta tumidez, hay que mencionar artritis reumatoidea. Hay una entidad que se llama Early Onset RA o EORA que puede presentar muy similar a esto. Pero como tú mencionaste al principio, usualmente con los pacientes que tienen artritis reumatoidea van a tener inflamación de las coyunturas distales, particularmente los MCPs y los pies de las manos, las muñecas. Estos pacientes van a tener hinchazón por definición que uno puede evaluar en examen. Ahora, a veces pacientes con PMR pueden presentar también con un poquito de inflamación de las coyunturas distales, aunque eso Ujú, tiende a ser la minoría, no la mayoría. Para confundir un poquito más, hay una otra condición que se llama R3SPE, que es Relapsing Symmetrical Synovitis Seronegative with Pitting Edema, que se presenta en la población igual que PMR, y pero esto causa inflamación de las coyunturas distales y también una edema de las muñecas y las manos, que es bastante evidente en examen. Esto sí se piensa que es una variante de PMR, porque tiene que ocurrir en la población de pacientes con PMR. Aproximadamente se estima que un 10% de los pacientes con PMR ujú. pueden presentar con esto. Es curioso, el año pasado me llegaron 2 pacientes con esa condición que es rarísima en una semana. Y eso no se ve mucho. Eso no se ve mucho, sí, no se ve mucho. Pero son todas las cositas que hay que buscar, ¿verdad? Cuando Sí. se hace este diagnóstico. Complicaciones de PMR, si alguna. Sí, hay posiblemente muchas complicaciones, no solamente de la condición, sino del tratamiento también, ¿verdad? Vamos a empezar con la condición. Por definición, no es una condición que causa destrucción de las coyunturas. Eso lo diferencia un poquito de la artritis reumatoidea, pero sí causa debilidad y puede afectar mucho la función de los pacientes, su overall well-being. El issue con PMR es que aproximadamente 20% de los pacientes con esa condición pueden desarrollar otra condición que se llama artritis temporal o giant cell arteritis. Es una vasculitis o una inflamación de los vasos sanguíneos grandes, particularmente de esos que van del corazón al cráneo, y eso puede estar asociado con un alto riesgo de pérdida de visión irrevocable, o sea, que no se puede revertir. Esa condición es el mismo población de pacientes con PMR, usualmente sobre 50, mayoría de 70-80, marcos de inflamación alto, pero tienen otros síntomas como dolor en el scalp, pueden tener Ujú. dolor de cabeza nuevo, pueden tener claudicación de la quijada, cuando comen se cansan la quijada al comer, algunos pacientes pueden tener issues con la perfusión de sangre a la lengua, le puede ser úlcera a la lengua. Nunca lo he visto, pero está en todos los libros. Pero es una condición relacionada al Ujú. PMR, y hay que estar bien consciente de eso. Y esa otra condición relacionada es importante siempre considerarla porque puede ser fatal. ¿Verdad? Exactamente, Las sí, consecuencias son serias, la verdad, la pérdida de visión, como dijiste, pero igual si una de esas arterias está ocluida por inflamación, puede causar un stroke, ¿verdad? Puede causar pérdida de sangre, de flujo sanguíneo a esa área del cerebro. Igual que está reportado en vasos grandes también en el pecho, por ejemplo. exactamente. Y ya eso es una complicación bastante seria. Y de ahí la importancia de diagnosticar la polimialgia a tiempo y de tratarla a tiempo, no esperar a que estas Ujú, cosas se vayan complicando, porque sí, muchos pacientes pueden pasar de una cosa a la otra. exactamente. Eso es lo crítico de esto. Eh, y el diagnóstico es clínico y como mencionabas, con los marcadores de inflamación, deberíamos poder hacer ese diagnóstico completo. Si hay esos otros síntomas, ¿verdad? De dolor de cabeza, pérdida de visión, otras cosas que hagan sospechar
de esa vasculitis, porque una vasculitis es Ujú. arteritis del temporal, entonces hay que hacer otro tipo de prueba diagnóstica, ¿cierto? Y así mismo es. Estos pacientes que estamos sospechando que están desarrollando una vasculitis temporal, además de laboratorios, también hay que mandarle a hacer una biopsia de las arterias temporales, porque así podemos diagnosticar la vasculitis en sí. En Estados Unidos está empezando el uso de ultrasonido para diagnosticar temporal arteries. Hay ciertos centros que lo están haciendo, pero en verdad no está ready for prime time aquí en Estados Unidos, en que no hay muchos sitios que lo están haciendo activamente con mucha experiencia, pero en el resto del mundo, particularmente en Europa, hay lo que se llama Fast Track Clinics de GCA, que estos pacientes que tienen unos síntomas sugestivos de esa condición, lo están evaluando con ultrasonido de las arterias temporales y axilares, y están chequeando si hay cambios de inflamación en las arterias. Hay una cosa que se llama el halo sign que ellos pueden ver en ultrasonido. Y si no lo hay y el índice de sospecha es bajito, pues esos pacientes no necesariamente tienen que tener una biopsia. Pero si lo hay, pues esos pacientes o lo están tratando o se están mandando para biopsia para confirmar el diagnóstico. Yo diría que los próximos 5 años eso va a ser más prevalente aquí en Estados Unidos. Sí, yo creo que nos vamos a ir moviendo hacia allá porque es algo bastante fácil de hacer. Exactamente. Lo que no sé si tenemos la suficiente data para tratar sin hacer la biopsia todavía, con un Eh, ultrasonido nada más. sí, yo eso no creo que lo haría. Yo creo que yo confirmaría el diagnóstico con la biopsia. Y, Porque si está falsamente negativo el ultrasonido, entonces está arriesgando al paciente a tener posibles complicaciones de falta de tratamiento, que queremos evitar en nuestros pacientes siempre. exacto. Y ahí en el tratamiento es que la cosa se va poniendo un poquito más complicada. Esto nos Exactamente. toca a nosotros, pero ciertamente ahí Ujú. se pone un poco más complicada porque hay que tomar unas decisiones. Afortunadamente hemos ido avanzando, pero yo creo que podemos empezar a hablar un poco de cómo tratamos esto, quizás polimialgia solita, Sí, ¿verdad? sí, la poligemia reumática pues se trata con esteroides inicialmente y generalmente esta es una condición que exquisitamente responde a la prednisona. Usualmente tú pones a un paciente de 12,5 miligramos al día a 20 miligramos al día, depende de la preferencia del reumatólogo. En prednisona te vuelve a ver una semana y son una persona nueva. Estos pacientes que no tenían movilidad del hombro y las caderas, que estaban entumecidos, le quitaste 50 años de encima. Se siente nuevo y también vas a ver la disminución de los marcadores de inflamación del Cell-Ready CRP. Algunas personas piensan que esto también es parte del diagnostic criteria, si responden bien a Cierta- esteroides. Ciertamente, que yo creo que una de las cosas, hay dos cosas. Primero que es de las cosas que quizás a uno le gusta tratar más porque uno ve esa respuesta tan rápida, como tú dices, en una semana la persona te va a adorar, tu paciente te va a adorar porque piensa que le salvaste la vida, ¿verdad? Sí, De no poder eres un moverse, héroe, sí. ya en una semana quieren irse a bailar, a pasear, a viajar, a hacer todo lo que no han podido hacer porque no se sentían bien. Eh, y segundo, que es lo que yo lo uso de forma diagnóstica y se lo digo a los pacientes, especialmente cuando Ujú. tengo dudas. Digo, vamos a intentar esta dosis bajita y a mí me gustan las dosis más bajas porque para ver qué Sí, pasa. Y si en 2 o 3 días el paciente me dice, me siento espectacular o yo veo que el CR baja drásticamente, ya yo sé que es FMR. Eso nos ayuda a confirmar ese diagnóstico y nos exactamente. ayuda a poder tratar a ese paciente, que eso es muy importante, pero igual a la gente le preocupa mucho el uso de los esteroides porque, y ya nosotros también, porque ahí, ¿verdad? El problema de esto es que a veces nos toma tiempo en que, en resolver esto. Si bien es cierto que la gente responde rápido, no necesariamente ya cuando responde le podemos quitar el medicamento, ¿cierto? Sí, así mismo es. Cuando yo diagnostico a alguien con PMR, que es como tú dices, algo bien grato hacer porque es algo que podemos mejorar bastante rápido, Ujú. pues en la conversación que sigue hablamos de los riesgos de prednisona a largo plazo. Nosotros como reumatólogos tenemos una relación de amor y odio con los esteroideos porque funcionan rapidísimo, pero a largo plazo tienen demasiados efectos secundarios. El problema con PMR es que usualmente pues le empezamos cierta dosis de prednisona. Yo también favorezco dosis más bajitas para empezar y poco a poco empezamos a quitársela. Pero hay data que hay pacientes, estamos tratando de ser más agresivos ahora, pero que pueden estar hasta 5 años en prednisona, en dosis que van bajando poco a poco, pero eso sigue siendo un volumen de esteroides con mucho riesgo. Como sabemos, los esteroides a largo plazo pueden causar que los pacientes aumenten de peso, tengan problemas con la piel, moretones, catarata, glaucoma, osteoporosis, riesgo de infección, problemas cardiovasculares. La lista es a veces Larga.
Ujú, y larga. Si es algo que hay que hablar, estos pacientes hay que empezarles medicamentos para proteger el estómago, le ujú, puede subir la presión, hay que hablar sobre medicamentos para la presión, que no es solamente una pastilla de prednisona, estamos ujú. quizás añadiendo 2 o 3 medicamentos más. Osteoporosis inducida por esteroides, que Exactamente, sí, en ese grupo de edad es algo bastante crítico también. sí, Y a veces tenemos que protegerlos para la osteoporosis en lo que podemos quitar la prednisona, que a veces el paciente se preocupa por eso también, porque tanta otro medicamento extra y es para protegerlos de los efectos secundarios de la prednisona, porque igual el tratamiento de esto como poco son usualmente como 2 años, como poco 6 meses, pero usualmente como dos exactamente, años y hay pacientes que necesitan tratamiento de por vida. Y ahí exactamente. y como tú muy bien dices, no es solamente la dosis bajita, es la acumulación de esteroides a largo plazo y ese es el problema, que los pacientes hay que tratarlos por mucho tiempo. Sí, cuando yo hablo con mis pacientes, yo le digo que esto puede dar de una de 3 formas. Te tratamos una vez, 6 meses, un año, te quitamos los esteroides, te mejoraste, nunca vuelve. La segunda forma, te quitamos los esteroides, semanas, meses, años, quién sabe, vuelve. Y la tercera forma, como tú mencionaste, hay pacientes que nunca en verdad podemos quitar los prednisona. La prednisona dependen de una cierta cantidad para controlar la inflamación. Y ese es el grupo que me preocupa más, porque con ese Ese es el grupo grupo que más hace tenemos que difícil. considerar otro medicamento. Exacto. Y ahí, pero ahí afortunadamente ahora tenemos otras opciones que quizás hace unos años atrás no teníamos. Sí, Eh, y bueno, siempre hemos buscado, ¿verdad? Porque siempre hemos buscado cómo reemplazar eso. Pero ujú, cada día tenemos quizás más cosas. Quizás debemos de discutir exacto. eso un poquito también para que la gente sepa que no es, o sea, sí tenemos otras opciones aparte de los esteroides. Sí, tradicionalmente hemos usado los disease modifying drugs, ¿verdad? Los medicamentos que usamos para artritis reumatoidea, como metroxate, Ujú. leflunomida, sulfasalacina, para tratar esta condición con variable efecto. Lo he usado de fellowship y te puedo decir que he sentido que en ciertos pacientes me han respondido a methotrexate, pero no te puedo decir que la mayoría lo ha hecho. De hecho, hay estudios con methotrexate que enseñan que el margen de diferencia en cuanto a evitar la dosis de prednisona es de 25% solamente. Sabemos y que toma por lo menos 6 meses empezar a funcionar. O sea, que no es un medicamento que funciona rápido. Pero desde el año pasado, si no me equivoco, que fue aprobado, ahora tenemos un inhibidor de interleuquina 6 que podemos usar para esta condición, salimumab, que es bastante efectivo. Este medicamento se estudió en pacientes que tú y yo vemos a diario en la clínica, pacientes con polimialgia reumática que están fallando al taper de prednisona. Estos pacientes se trataron con este medicamento con un tapering dose de prednisona bastante rápido y se pudo disminuir la cantidad de prednisona que estuvieron expuestos con un control excelente de su condición. Es un Y eso, medicamento y que tengo mucha eso, experiencia en artritis reumatoidea ya. ujú, que es importante porque para esos pacientes que necesitan ese tratamiento de por vida, cambiarlos, poder tener la posibilidad de o bajarle la prednisona a una dosis muy bajita o quitársela Ujú. y sustituyéndola por un biológico, ¿verdad? Como este, que bloquea interleuquina 6, pues ofrece una gran ventaja, porque no tiene y no es que no tenga posibles efectos secundarios, porque los puede tener, pero no tiene la cantidad de posibles efectos secundarios que tienen los esteroides, que es muchísimo. Sí, es más favorable el risk Sí, benefit ¿no? profile de este medicamento. Mucho, mucho más manejable, Sí, ciertamente. Y y el Y metotrexato es algo que siempre vamos a usar porque lo usamos para todo. para todo, sí. Ese es el DMARD, ¿verdad? Que usamos, es el go-to porque siempre es más fácil, lo conocemos bien, lo venimos Ujú. usando todo el tiempo. Pero ciertamente no todos los pacientes van a- a reaccionar de forma positiva a metotrexato, por eso necesitamos otras opciones. Sí, hay pacientes Igual, que tienen otras comorbilidades que no les permiten estar en metro también. claro. Sí, Y no todos van a responder a metotrexato, porque la realidad es que no exactamente, tenemos data y no tiene la indicación ciertamente, ni tenemos data suficiente como para decir esto es lo que va a funcionar. Eh, exactamente. no es hasta que se empieza a trabajar con interleuquina 6 que se da, que nos damos cuenta que es un buen mecanismo de acción realmente y se empieza a buscar esa aprobación, ¿verdad? Del FDA, claro, porque son también medicamentos nuevos que están saliendo, Sí, que sí. están en el mercado por mucho menos tiempo. Eh, igual para Pero es GCA, curioso, ¿cierto? Ajá, exactamente. dime, Es verdad, este cuéntame. punto también se usa para el tratamiento de GCA, que es una condición relacionada. Pero es curioso porque esa data de interleuquina 6 en PMR la tenemos desde los 90.
que han enseñado que esos niveles de interleuquina 6 están elevados en estos pacientes con PMR, y esos pacientes que tienen los niveles de receptores de interleuquina 6 elevados son más prone a desarrollar relapses o flares de la condición. Aunque tenemos data por año, no fue hasta hace Ujú. poco que una farmacéutica pues estudió esta condición. Que se buscó realmente esa indicación Exactamente, para exactamente. y tuvimos la GCA primero realmente también. Ujú. Exactamente, sí, que te nos da un poquito más de confianza en el balance de safety de este medicamento, porque de nuevo, es una población mayor, estamos hablando de gente de usualmente de sus 70 a 80 cuando Claro. presentan con eso, sí. Que lo tuvimos primero tocilizumab para el tratamiento del GCA o esa arteritis del temporal que hablábamos asociada a PMR, pero y eso también nos dio un poquito de experiencia con polimialgia reumática, en algunos casos off-label, en algunos casos cuando las dos cosas estaban corriendo a la vez, porque los síntomas, la gente que tiene polimialgia y tiene la arteritis, pues tienen síntomas de las dos cosas. Y Exactamente. uno usando tocilizumab se da cuenta cómo los síntomas de PMR responden, de la polimialgia responden maravillosamente también al tratamiento, Ujú. ¿cierto? Sí, Pero realmente la indicación que tenemos para ese otro producto, que también el mecanismo de acción es muy parecido, lo que hace ujú, bloquea interleuquina 6, es solamente para la arteritis del temporal. exactamente. Sí, nosotros los Y, reumatólogos nos gusta hacer cosas off-label, nos vemos creativos, porque hay que hacer lo que hay que hacer para el paciente. Sí, no, y porque ninguna de estas condiciones se presenta igual en los pacientes. Estamos hablando de Ujú. cosas autoinmunes, cosas que son crónicas, cosas que no todos, realmente cada paciente es un mundo aparte con un reto aparte. Y, Exactamente. y estamos acostumbrados a buscar qué es lo que está pasando y a tratarlo de formas distintas, combinando cosas, inventando un poquito aquí Ujú. y allá, porque eso es parte de nuestra especialidad, ¿verdad? Así es. Algo más en tratamiento que sea importante discutir. Sí, estaba estudiando otros medicamentos para tanto artritis temporal como polimialgia reumática. Hay data de biopsias que enseñan que la interleuquina 17 está bastante elevada en estas dos condiciones, así que están estudiando medicamentos como secukinumab Ujú. para PMR y GCA. No tenemos todavía el readout de esos estudios, pero esperamos, Dios quiere, una aprobación. Y recientemente también han aprobado un JAK inhibitor para tratamiento de GCA, upadacitinib. Creo que la aprobación fue hoy, de hecho. Hoy, sí. Y entonces también están estudiando los JAK inhibitors en PMR. Sé que hay un estudio que salieron el año pasado en ACR con Olumiant. Así que baricitinib, así Ajá. que están buscando los JAKs también en estas condiciones, y ahora que tienen data para GCA y data preliminar para PMR en estudios de fase 2, es muy posible que esto sea lo que hagamos en el futuro también. Sí, está interesante porque vamos a tener entonces por fin varias opciones, ¿verdad? Aparte de la prednisona para poder quitarle realmente los esteroides a estos pacientes. Sí, porque como usted Y mencionaba, no hemos tenido suerte anteriormente. Y de hecho, se han hecho estudios con lo que no mencionamos, con los bloqueadores de TNF-alfa, que fueron estudios negativos en estas Ujú. condiciones. Que aunque eso funciona para artritis reumatoidea, una condición bastante similar, no funcionan para artritis temporal ni para polimialgia reumática. Sí, sí, y ciertamente, por ejemplo, los medicamentos que bloquean interleuquina 17, como el que quizás salga pronto, es interesante para mí porque es un mecanismo completamente distinto. Exacto. Los JAK se alinean más a interleuquina 6 que interleuquina 17, así que uno puede entender por qué los inhibidores de JAK sí van a funcionar, porque de forma indirecta también estamos bloqueando interleuquina 6. Estamos Sí. en esa misma carretera de inflamación, por decirlo así, para que la gente nos entienda, ¿verdad? Porque la inflamación, el sistema inmune tiene distintas formas, distintas avenidas por donde Ujú, puede causar inflamación. A veces uno bloquea una y no funciona, hay que bloquear otra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Si no funciona interleuquina 6, por ejemplo, en un paciente, podemos bloquear interleuquina 17. Pero es otra avenida completamente distinta a la interleuquina 17, y por eso siempre me ha parecido interesante que eso funcione, pero está funcionando, porque la data que ha salido hasta ahora es buena, ¿cierto? y la data es buena, y de hecho ya llegó a fase 3 estos estudios, así que
Nosotros en nuestra clínica somos parte de uno de esos estudios de interleuquina 17. No tengo resultados, obviamente, Ajá. pero esperemos que sean positivos overall y que tengamos otra opción, como tú dices, porque en verdad la necesitamos. Hay pacientes que tienen contraindicaciones no solamente al bloqueo de interleuquina 6, sino a los inhibidores de JAK también, así que tener otra modalidad para tratarlo siempre es bienvenido. Sí, 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 son distintas, ¿verdad? Distintas Ujú. opciones que tienen sus pros y sus contras. Todas, de lo que decía, tiene un perfil de seguridad muy bueno también. Así que es algo que pacientes toleran muy bien. Los JAKs tenemos la ventaja que son medicamentos orales. Sí, Claro, exacto. estamos hablando quizás ya de cosas distintas, porque ya aquí las opciones son todas para la artritis del temporal, no son para Ujú. polimialgia reumática. Nos quedamos todavía para polimialgia reumática con un solo medicamento que bloquea interleuquina 6. Sí, Ya eso es lo que tenemos ahora. para otra complicación mayor, que es la de la vasculitis que hablábamos, la artritis del temporal o giant cell arteritis, que esa es como que difícil de traducir en español, ¿verdad? Lo es, Ese lo es. otro, ese otro término, Sí, ¿no? sí. Como que no hay una buena traducción de ese término en español, pero esa complicación, que es la más seria, ciertamente, y la que puede ser fatal, ya ahí sí tenemos entonces, como el doctor les explica, varias otras opciones que están saliendo. Bueno, una que acaba de salir hoy, esa indicación, que no es un medicamento nuevo, pero esa indicación acaba de Sí. salir hoy. Y ya interleuquina 17 veremos a ver cuando se completen los estudios, pero todo promete como que, todo parece que sí, ciertamente. Sí, yo creo que sí. Esperemos que sí. Y ya con eso yo creo que tenemos tratamiento cubierto, ciertamente. Sí. Quizás lo que nos quedaría ya, y ya tampoco tenemos muchísimo tiempo, pero podemos ir repasando para que la gente quizás, y especialmente la gente que se está conectada, que se conectó un poquito más tarde, puedan entender quizás los síntomas y cuáles son las cosas que quizás el público deba saber, que son importantes para buscar ayuda y dónde buscar la ayuda. ¿Qué Sí, te parece? eso es importante, sí. Vamos a recalcar un poquito. Pues como mencioné, esto usualmente pasa en pacientes sobre la edad de 50, pero más comúnmente con gente de 70 años. No es algo indolente, esto tiende a ser algo que los pacientes se acuerdan, que un día estaban bien, otro día se levantaron y estaban mal. Tienen a tener dolores en las extremidades, particularmente los hombros y las caderas, aunque hay pacientes que ciertamente se quedan de dolor de cuello y de espalda baja, a la vez de extremidades distales, mucho entumecimiento, usualmente falta de hinchazón, no hay inflamación de las coyunturas que se puede ver. Estos pacientes por el dolor se sienten débil, pero con un buen examen físico no tienen una debilidad mayor, que eso lo diferencia de una condición como dermatomiositis o polimiositis. Eh, Estos pacientes hay que diagnosticarlos porque en verdad esto puede afectar la calidad de vida significativamente. Y es una condición que en verdad podemos mejorar drásticamente con los esteroides a dosis relativamente bajitas. Y como ya mencioné anteriormente, ya tenemos otras opciones además de los esteroides. Eso sí es importante mencionar, las opciones para tratamiento fuera de esteroides están indicadas en pacientes que han fallado tratamiento con Ujú, esteroides. No son first line, como diríamos. Es una condición importante para investigar con tiempo porque puede estar relacionado con una condición de mayor gravedad que se llama la temporal arteritis o giant cell arteritis, que es una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos, particularmente esos que salen del corazón hacia el cráneo y puede estar asociada con una pérdida de visión permanente. Como he mencionado anteriormente, también puede estar asociada con inflamación de los vasos sanguíneos grandes del pecho, así que hay unas complicaciones mayores y este puede ser una condición de alta mortalidad. Así que siempre hay que tener un índice de sospecha en los pacientes con poliemia reumática que no desarrollen la otra condición. Afortunadamente, en la minoría, ¿verdad? Hablamos de un ujú. 20%. Pero curiosamente, no mencionamos que los otros es igual. Los pacientes con GCA, aproximadamente 50% de ellos van a tener PMR. Así que es Sí, unas dos condiciones que están íntimamente relacionadas. sí, no, Hablamos de los riesgos de ciertamente. este. Sí, sí. Sí, no, Sí, definitivo. Tremendo repaso realmente sí. de esta condición. Y como ya escucharon, si tienen esa debilidad, si tienen esa rigidez, ese dolor cerca de los Ujú. hombros, de las caderas, hay que buscar ayuda. Especialmente si tienen cambios de visión, dolor de cabeza, dolor que se sienta doloroso Importante. el cráneo, ¿verdad? Porque la gente se toca, Ujú. especialmente en el Toda la área cabelluda temporal, ahí. y les duele, está sensible. Hay que siempre consultarlo y buscar ayuda. Gracias, Ernesto, por siempre decirnos que sí, No, y gracias por por tenerme.
por esta media hora tan interesante de estas condiciones de las que no hablamos mucho, pero siempre hay que hablar porque son condiciones muy, muy importantes. Muchas gracias a ti, Oscar. Gracias por tenerme. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos siempre, todos los sábados, en este programa aquí por Radio Isla. Hablemos de reumatología con Fundación FER. Los esperamos el próximo sábado con una edición más de este programa para todos ustedes. Gracias y tengan todos un lindo día. Gracias, Néstor.